Cuba Información. Se celebran estos días 3 importantísimos cumpleaños para América Latina, cumpleaños que no son celebrados de la misma manera por la derecha internacional y por el imperialismo norteamericano. 15 años del posiblemente el mayor ejemplo de cooperación sur-sur bilateral entre dos países del sur, no sé si en la historia, pero desde luego en las últimas décadas. El convenio integral de cooperación entre Cuba y Venezuela. Se cumplen 15 años también y se cumplen 10 años de la declaración por parte de la UNESCO de Venezuela como territorio libre de analfabetismo, precisamente uno de los primeros grandes programas de alfabetización en este caso que salieron de ese convenio integral de cooperación entre Cuba y Venezuela, porque hay que recordar que el método de alfabetización y los asesores fueron puestos precisamente por Cuba. Y en tercer lugar se cumplen 10 años también del fin de la derrota del ALCA, del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas que impulsaba en aquel momento Estados Unidos y su presidente George Bush. Allí en Mar del Plata, en Argentina, cayó derrotado y surgieron grandes ideas como el propio ALBA, en aquel momento la Alianza Bolivariana, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, después convertida en Alianza Bolivariana. Bueno, pues vamos a hablar y a celebrar estos 3 cumpleaños. Pues sí, es muy importante para América Latina y el Caribe estos aniversarios, porque con estos aniversarios estamos celebrando la derrota de las políticas neoliberales de Estados Unidos en la región. Hay que recordar el empeño de la administración Bush, como tú has señalado, de promover, impulsar el ALCA. El ALCA era un engendro neoliberal y colonizador de Estados Unidos hacia los pueblos y países de la región. Pues bueno, quedó derrotado y efectivamente en Mar del Plata 2005, y allí surgió, brilló el genio de Hugo Rafael Chávez Frías cuando habló bien alto y claro que el ALCA se iba al carajo. Y no cabe duda que fue una derrota tremenda, una derrota que obligó a replegarse a Estados Unidos y posteriormente intentar, como ha hecho, pues establecer un ALCA bilateral con determinados países, que por cierto lo que ha conllevado es al empobrecimiento, ahondando en el empobrecimiento de los países con los cuales tienen estos acuerdos, la deuda externa, la desigualdad, la miseria, pobreza más extendida. Eso es el resultado del ALCA. Bueno, y surge el ALBA. El ALBA es uno de los modelos de cooperación cooperación entre los países con diferentes niveles de desarrollo. Es un proyecto que impulsaron 2 grandes líderes latinoamericanos y caribeños, Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías. Extraordinarios líderes que empezaron Cuba y Venezuela, y hoy el ALBA suman 11 naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, las Islas del Caribe. Bueno, lo cierto es que este proyecto dio lugar a todo un movimiento político, económico en América Latina y el Caribe, que trajo como resultado, la creación de Petrocaribe, también la CELAC, el UNASUR. Es decir, es un movimiento que cambió totalmente el mapa geopolítico, incluso económico, de la región, y la dependencia de la región, de los países de la región, hacia Estados Unidos. Es decir, que hay que celebrarlo porque a partir de esto, los países y pueblos de la región hay que afirmar que son más independientes, más libres, como nunca lo han sido en la historia.
y sigue creciendo, sigue desarrollándose, y hay datos, los beneficios que ha traído para las grandes mayorías, para las grandes masas, estos acuerdos, impulsado por estos grandes líderes de complementariedad, de solidaridad, algo novedoso, distinto a lo que tenía concebido Estados Unidos para los países de la región. Ha dicho algo también que sobre Fidel y Hugo Chávez. Me acuerdo la lucha también que han llevado a cabo para luchar contra el ALCA, ¿no? Porque la principal razón que daba Fidel era que, bueno, Estados Unidos lo que va a hacer es invadir a esos países con su mercancía sin que esos países tengan nada que venderle a Estados Unidos o que se lo venda poco. Y el ejemplo está con el acuerdo que firmaron con México y Canadá. Y entonces con el tiempo México ya no tiene nada que venderle a Estados Unidos. Sin embargo, ellos han invadido con el montaje de televisores, de coches que se hacen en Estados Unidos, incluso hasta la principal fuente de comida allá, el maíz, ya México lo está importando ahora. Y entonces, esas eran las dificultades de las que sabiamente estaba hablando Fidel, ¿no? Incluso me acuerdo también cuando Clinton en su época viajó a Sudáfrica y también le propuso a Sudáfrica llevar a cabo ese tipo de acuerdo. Y dice Fidel, pero ¿qué industria tiene Sudáfrica para poder, porque ellos dicen, no, vamos a venderle coches y intercambiar la industria de automóviles entre Estados Unidos y Sudáfrica? Dice Fidel, van a entablar ese tipo de relación, pero Sudáfrica no va a tener ni 10% de la economía para vendérselo a Estados Unidos. Solo Estados Unidos quiere invadir a ese país con sus mercancías. Y eso es lo que hacen en toda parte. Y han fracasado. Y el ALBA ha sido también un sustituto que ha favorecido a muchos de esos países que no tenían ni, ¿cómo se llama?, la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha prometido, siempre promete. Le vamos a dar eso, le vamos a hacer eso, pero nunca lleva a cabo la promesa que hace, ¿no? Nunca cumple. Habría que recordar algunos datos de los avances sociales que ha habido en Venezuela precisamente gracias a este convenio integral de cooperación con Cuba, ¿no? Cuba, que está endemonizada en los medios de Venezuela. Bueno, ha habido 1.660.000 personas que directamente han salvado su vida por los programas sanitarios, por la misión Barrio Adentro, por donde han pasado 200.000 cooperantes cubanos en estos años. Como se sabe, la gran mayoría de los médicos comunitarios, en los más de 10.000 consultorios médicos que ha construido la Revolución Bolivariana, que no existían antes, la mayor parte de las personas que trabajan son cooperantes sanitarios de Cuba, han pasado ya 200.000 por el país. Y, por ejemplo, 1.100.000 venezolanos y venezolanas han recuperado la visión a través de la llamada Misión Milagro, es decir, operaciones gratuitas hechas por médicos cubanos fundamentalmente en Venezuela. Son algunos datos de este ejemplo de cooperación que los medios tratan de barrer y de borrar absolutamente y que son de estos datos que realmente merecen pasar a la historia de la humanidad, porque realmente son un símbolo de la humanidad. Sobre todo los ataques constantes de la burguesía, esa oligarquía parasitaria y sus medios de prensa contra el gobierno revolucionario, popular, democrático de Venezuela, cuando el ataque es que regala el petróleo, que está regalando los recursos energéticos a Cuba, y no habla de que en un nivel elevadísimo de altruismo, de solidaridad, de humanidad, ese petróleo venezolano también llega a los barrios humildes y pobres de Chicago, para que los habitantes de esa ciudad más pobres pues puedan tener calefacción, y también a otros del mismo Reino Unido.
Es decir, de eso no hablan, pero no hablan, como bien dijo el presidente Chávez en su momento, de que no se puede cuantificar lo que ha significado y lo que significa para la Revolución Bolivariana y para el pueblo venezolano las misiones médicas que con la participación de Cuba han logrado salvar no solo millones de vidas, sino devolver la vista, la misión Milagro, etcétera, misiones educativas. Eso no tiene precio, eso no se puede cuantificar y es un nuevo modelo que lógicamente irrita a los burgueses, a las oligarquías y a Estados Unidos. Lo que le molesta es la añoranza o la envidia, porque eso es lo que ellos también desean. Yo me acuerdo cuando el que fue presidente del PP aquí y hubo un problema entre España y Venezuela y dice, bueno, que se metan su petróleo donde le quepa. Bueno, entonces su deseo era tener acceso a ese petróleo, pero como no lo pueden tener como de la misma forma como Cuba, porque son otro tipo de relación entre esos países.